revelado el impactante destino de los 21 famosos que desafiaron a Dios y su sagrado pacto en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Manasés comenzó a reinar a la edad de 12 años en Jerusalén, y reinó 55 años. Su mandato se inició rodeado de expectativas divinas, sin embargo, desde el principio, se alejó del camino de Jehová, provocando una profunda tristeza en el corazón del Creador. Eran tiempos de brillo y esplendor aparente, pero por dentro, Judá comenzaba a corromperse por la influencia del culto a Baal, que permeaba su reino. Manasés, el joven rey, no solo ignoró los mandamientos de su Dios, sino que se dejó llevar por las tentaciones de las naciones paganas. En el templo, donde antes resonaban las alabanzas a Dios, se alzaron altares para ídolos, y el humo de los sacrificios se entremezclaba con los lamentos de inocentes que caían víctimas de su ambición desmedida. Las calles de Jerusalén, antaño llenas de fe, se convirtieron en un escenario de abominaciones, mientras el pueblo se debatía entre su amor por Jehová y las seducciones de una idolatría creciente. Los ecos de las palabras del profeta Jeremías resonaban con una urente angustia en la nación. Su clamor por la misericordia de Dios debía ser escuchado. Era una batalla interna, una guerra espiritual que desgarraba al pueblo de Judá. Pero el rey Manasés prefería ignorar las advertencias, convencido de que el poder y la riqueza podrían asegurarle un reino perpetuo. La historia se tornó aún más oscura cuando el rey de Asiria llevó a cabo una brutal incursión en Judá. Como un giro dramático del destino, las fuerzas invasoras apresaron a Manasés, llevándolo cautivo. Fue en las profundidades de esa prisión, un lugar de humildad y soledad, donde el rey, despojado de su magnificencia, comenzó a recordar los días de su infancia. Recordó las enseñanzas de los sacerdotes, el jardín del templo y la paz que había en la presencia de Dios. En su desesperación, Manasés cayó de rodillas, suplicando por perdón y restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Manasés experimentó un genuino quebrantamiento. En su encierro, el rey encontró la libertad no en cadenas, sino en la compasión de Jehová. Aquel que antes había ofrecido a su propio hijo en sacrificio, ahora se hallaba humilde, buscando el rostro de Dios. Con lágrimas que purificaban su corazón, empezó a clamar, y su arrepentimiento fue recibido. ¿Sería suficiente su regreso a Dios para restaurar a Judá? La nación, atrapada entre esas sombras, también anhelaba la luz de la redención. Mientras Manasés soñaba con regresar a Jerusalén, el eco de las advertencias de Jeremías resonaba en su mente. La lucha entre la redención y la condenación marcaba el destino de su pueblo. La historia de Judá, marcada por su rebelión, aún podía hallar la luz en medio de la oscuridad. La narración de Manasés no termina aquí. Su historia está lejos de concluir, y se alza como un testimonio de que, aun en la mayor desobediencia, la misericordia divina está al alcance de aquellos dispuestos a volver a su pacto. Mientras Manasés yacía en las sombras de su prisión, clamoroso por el perdón, el cielo observaba su quebranto con extraordinaria atención. Era un momento de intensa transformación, donde el arrepentimiento se convertía en el primer paso hacia la redención. Jehová, fiel a su palabra, oyó su súplica. Aunque Jerusalén se había desviado, el corazón de Dios aún palpitaba por su pueblo. A medida que las noches se convertían en días, el rey cautivo fue visitado por un ángel del Señor, quien le reveló que su restauración estaba a la vista, pero no sin sufrimiento. Regresarás a tu tierra, Manasés, y llevarás a cabo la obra de la restauración, mas piensa en lo que has hecho y no olvides a aquellos que has herido, decía el mensajero celestial. Las palabras reverberaban en su mente, mientras la imagen de un Jerusalén reconstruido comenzaba a tomar forma, una ciudad renovada por la gracia. Finalmente, tras un tiempo que pareció una eternidad, la mano de Dios se movió en la vida de Manasés. El rey de Asiria,
quizás tocado por la compasión del Altísimo, permitió que su cautivo regresara a Judá. Sobre la ciudad, una brisa suave soplaba, portando la fragancia de posibilidades renovadas. Al pisar nuevamente el suelo de Jerusalén, el corazón de Manasés palpitaba con esperanza y determinación. La tragedia de su pasado aguardaba ser transformada en testimonio de la misericordia divina. Reuniendo al pueblo, Manasés proclamó un regreso a las antiguas sendas de Jehová. Escuchad, oh Judá, el clamor del cielo. Ya no idolatremos más, sino que volvamos a nuestro Dios, quien es celoso y justo, instaba, con su voz resonando en los corazones de aquellos que habían perdido la esperanza. Bajo su liderazgo, se destruyeron los altares de Baal, y el templo, una vez más, se convirtió en el centro de adoración al Dios viviente. El pueblo, con corazones apesadumbrados pero esperanzados, empezó a seguir su ejemplo. La transformación de Jerusalén fue un proceso arduo, aún había resistencia y susurros de incredulidad. Sin embargo, la historia de Manasés, su caída y su ascenso, había generado un destello de fe en los corazones de los que escuchaban. Las enseñanzas de Jeremías fueron redescubiertas, y la fibra espiritual de Judá empezó a reconstituirse, pero el adversario no se rendería sin luchar. En el horizonte se vislumbraban las amenazas de nuevas incursiones, fiel reflejo de la lucha que cada corazón humano enfrenta. El camino de la restauración era un campo de batalla, no solo en la tierra, sino también en el alma. Estad firmes, decía Manasés a su pueblo, porque aunque el enemigo se levante, nuestra esperanza en el Señor nos sustentará. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento, y en la contrición, hallaremos la fortaleza. La tensión crecía, como las olas que rompen contra la roca, mientras Manasés guiaba a su pueblo en oración y busca del rostro de Jehová. En medio de esa ferviente oración, algo sorprendente ocurrió. Una nueva revelación del plan de Dios comenzó a surgir como un manantial, emergiendo del profundo deseo de redención que habitaba en los corazones del pueblo. Algo en el aire indicaba que la historia de Judá no era solo una lucha por sobrevivir, sino un paso hacia un propósito mayor determinado por el Creador. ¿Qué nos respalda, oh Dios? Clamaron con una voz unida. La respuesta no tardó en llegar, susurrando como un eco en el viento. Había llegado el momento para la promesa de Dios, un pacto nuevo que gustaría a muchos, un llamado a todos los que buscan mi rostro. Manasés, con el corazón encendido por el fervor de la renovación, se dirigió al pueblo reunido en la plaza del templo. La luz del alba bañaba la ciudad, y sus rayos parecían simbolizar el nuevo comienzo que Dios había prometido. Con voz potente y convincente, comenzó a recordar a su pueblo los días de opresión y las cadenas de idolatría que los habían apresado. Recordad cómo nuestras almas estaban atadas, y cómo el pueblo del Altísimo fue entregado a la desolación. Pero hoy, por la misericordia del Señor, hemos sido liberados, exclamó, mientras hablaba, un susurro entre la multitud crecía. Algunos representaban la esperanza, otros, sin embargo, llevaban el peso de una historia difícil, incrédulos ante la posibilidad de un cambio genuino. Míranos. Clamaron algunos con desdén. ¿Podemos realmente cambiar lo que hemos hecho? ¿Qué garantía tenemos de que este nuevo pacto será distinto? Manasés, notando la resistencia en sus ojos, sintió la urgencia de su misión. Mirando al cielo, elevó su voz. Ciertamente, el que ha comenzado en mí una buena obra la perfeccionará. Escuchad. Esta es la promesa del Señor: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Las palabras del rey resonaban entre los corazones, provocando una confrontación interior. Poco a poco, aquellos que dudaban comenzaron a ver la chispa de esperanza encenderse en otros. ¿Es posible, entonces, restaurar nuestro Jerusalén caído? ¿Es posible que el tiempo de la gracia sea de verdad, incluso para nosotros? Murmuraban lentamente unos a otros. Sin embargo, en el trasfondo, los enemigos de Judá ya tomaban posiciones. Las noticias de la restauración comenzaron a llegar a oídos de los pueblos circundantes, quienes vieron la unidad del pueblo de Dios como una amenaza. Esa noche, mientras Manasés oraba en la cima de una colina, la visión de una reunión siniestra se presentó ante él:
grupos de mercenarios en sus tiendas, tramando planes para desestabilizar la nueva administración de Judá. Guiado por el Espíritu, Manasés se levantó de su oración. Se dirigió al pequeño grupo de líderes que lo acompañaban, exclamando: «Hermanos, debemos prepararnos, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Nuestras armas son la fe y el arrepentimiento, pero también se requiere acción. Debemos estar listos para enfrentar cualquier ataque que el enemigo quiera levantar contra nosotros». Al amanecer, un sonido de trompetas resonó por la ciudad. Era un llamado a la guerra, no contra carne y sangre, sino contra las potestades y huestes de maldad que deseaban retener a Judá en la oscuridad. Manasés, fortalecido por la promesa divina, declaró: «No nos dejaremos amedrentar. Abandonaremos los ídolos y nos levantaremos como un solo hombre, tendremos la certeza de que Dios es nuestro refugio». Mientras los guerreros se alistaban, también se levantó un clamor en el templo. El pueblo se unió en oración, invocando a Jehová en busca de ese pacto nuevo que había sido prometido. Aquella noche, el cielo se iluminó con una aurora inusual, como si la propia adoración ascendiera y volviera a la tierra con poder, y en medio de esta atmósfera, Manasés escuchó nuevamente la voz de Dios, esta vez más clara que un trueno: «Lo que has emprendido no solo restaurará a Judá, sino que será un testimonio para las naciones. Prepárate, porque el cumplimiento de un nuevo pacto está cerca, que traerá esperanza a todos los que me buscan». El corazón de Manasés palpitaba con asombro, y sabía que ese pacto no era solo una promesa de victoria temporal, sino una revelación de la gloria futura destinada a toda la humanidad. La historia apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos, y él se sentía parte de un gran plan divino, unas dimensiones del propósito de Dios que todavía estaban atrapadas en el misterio aguardando ser reveladas. Los días siguientes transcurrieron en un anticipado fervor. Manasés, consciente de la magnitud de su llamado, no solo se dedicó a preparar a su pueblo para la batalla física, sino también a fortalecer su espíritu. Reunió a los sacerdotes y levitas, instándoles a que se purificaran y cubrieran sus corazones con la ley del Señor. «La victoria no es solo en nuestras manos, sino en nuestros corazones», les recordó con firmeza, citando los mandamientos que habían sido olvidados. En cada rincón de Jerusalén, las trompetas sonaban y la gente se reunía, uniendo sus corazones como uno solo en adoración. La atmósfera se cargaba de expectación y fervor. Manasés les proclamaba que en la próxima luna nueva, se llevaría a cabo un sacrificio colectivo en el templo, un acto que simbolizaba la rededicación y el renacer de su alianza con Yahvé. «El Señor está con nosotros. Clamemos a Él en unidad, para que nuestras voces lleguen hasta el cielo como un aroma grato», instaba con cada palabra recitada. Pero fuera de la ciudad, la intriga y el resentimiento se fraguaban entre los pueblos vecinos. Los filisteos, moabitas y ammonitas, al sentir que Judá despertaba, comenzaron a urdir un complot oscuro. Con astucia, sus líderes enviaron emisarios a instigar el temor, propagando rumores entre los habitantes de Judá. ¿Acaso no recuerda este pueblo la ira de su Dios cuando se alejó de él? ¿La derrota y el sufrimiento que vinieron sobre ellos? Ciertamente, no se han deshecho de sus ídolos, su nueva alabanza es solo humo, murmuraban en secreto. Un día, mientras el pueblo se preparaba para el sacrificio, Manasés sintió que un peso oscuro se cernía sobre la ciudad. A medida que el sol descendía, una sombra se dibujaba sobre el corazón de muchos en la plaza. Caminaron hasta el templo, donde el incienso comenzaba a elevarse, cuando algunos, desalentados, cuestionaron: ¿valdrá la pena todo esto? ¿Estamos acaso preparados para enfrentar lo que venga? En ese instante, el rey se detuvo, buscando la guía divina. Consolado en su espíritu, clamó: «Oh Jehová, tú que eres mi fortaleza, no dejes que el miedo inunde a tu pueblo. Escucha nuestra súplica». Y mientras sus labios aún pronunciaban la oración, una voz resonó, como un eco entre las columnas del templo: «No temáis, porque yo soy el Dios que va delante de vosotros. Practicad la justicia, y de ella hallaréis fuerza». Las palabras de Dios calmaron el tumulto en el corazón de Manasés y de muchos otros. Él sabía que el tiempo de la acción se acercaba, y que la fe sin obras era muerta. Así donde antes había dudas, ahora se encendían corazones dispuestos a luchar por la verdad revelada.
Se formaron grupos de oración e intercesión, invocando la protección del Altísimo, mientras tales esperanzas florecían en las vidas de sus compatriotas. Manasés comprendía que cada acto de fe que realizaban era un paso hacia algo más grande. La restauración de Judá era la piedra de un rompecabezas terrestre, pero también un cartel que señalaba hacia el cielo. En ese momento, una certeza invadió su alma: Dios está levantando un remanente en este tiempo, un pueblo que ha de ser el instrumento de su plan redentor. Con este entendimiento, Manasés proclamó nuevamente a la multitud: nos levantaremos en unidad y en fuerza. La batalla no es solo nuestra, es del Dios del cielo, que ya dispuso la victoria en su voluntad. Así dice el Señor. Un nuevo pacto sí está por venir, uno que será un regalo por la gracia. Esperad, y veréis la gloria del Señor. Y así, en la vigilia del sacrificio, el pueblo se llenó de una esperanza renovada mientras la promesa de Dios hacia este nuevo pacto comenzaba a palpitar como nunca antes en sus corazones, como un misterio sagrado que aguardaba por ser plenamente revelado. ¿Qué más podría esperarles la providencia divina? Y llegó la esperada luna nueva, y con ella, el sacrificio señalado por Manasés. Jerusalén resplandecía bajo la luz de miles de antorchas, cada llama reflejando la fervorosa devoción del pueblo. Los sacerdotes, ataviados con sus vestiduras sagradas, se preparaban para realizar el sacrificio en el altar, mientras las voces de los adoradores se elevaban como un clamor dulce ante el Altísimo. El corazón de Manasés latía con intensidad mientras observaba a su pueblo. En sus rostros se reflejaba el propósito renovado, una firme decisión de regresar al camino recto. Hoy, en este lugar sagrado, renovamos nuestra alianza con el Señor, proclamó el rey, y su voz retumbó como eco en cada rincón del templo. Sin embargo, justo en el momento en que iba a ofrecer su oración de intercesión, un murmullo proveniente de la multitud se apoderó del ambiente. «Mira», gritaron algunos, señalando hacia el horizonte. Un grupo de guerreros filisteos, armados y decididos, se acercaba con la intención de sembrar terror. El aire se tornó denso, como si la misma tierra contuviera la respiración, y los rostros se tornaron pálidos. Manasés, con firmeza en su espíritu, recordó la voz que había resonado en el templo: no temáis, porque yo soy el Dios que va delante de vosotros. Así, sin titubear, se adelantó hacia la multitud, y con voz elevada exclamó: hermanos, no temáis frente a la adversidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los corazones comenzaron a palpitar al unísono, el miedo se desvaneció, desplazado por una unánime fe. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente. Los levitas comenzaron a tocar los instrumentos, marcando el ritmo de la esperanza recobrada. Manasés, sintiendo el fervor del pueblo, dejó que su voz guiara a los guerreros en oración. Prepárense. El Señor está con nosotros. Confiemos en la victoria que Él ya ha prometido. Vamos a ofrecer este sacrificio en adoración para que su gloria descienda sobre nosotros. La multitud estalló en gritos de alabanza, convirtiendo el temor en valentía. Yahvé es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, resonaba entre los gritos. Aquí, en el pinchazo de la batalla y el sacrificio, la gente encontró una unión celestial que la guerra no podía quebrantar. Al elevar las ofrendas, Manasés se postró ante el altar, invocando la divina intervención: oh Jehová, escóndenos bajo la sombra de tus alas, y no permitas que nuestras voces se apaguen en el silbido de la muerte. En ese instante, una nube de gloria descendió sobre el lugar. El ambiente se cargó de una sacralidad palpable, el incienso elevándose hacia el cielo como entretejido en un abrazo ardiente. Mientras tanto, los enemigos se detuvieron, extrañados por el poder que emanaba de aquella adoración. Su determinación comenzó a desvanecerse, enfrentándose a una batalla no solo de mortales, sino una confrontación celestial. Y así, en una obra de poder, como había prometido Dios, el pueblo de Judá, en unidad y fe, enfrentó a su adversario mientras la claridad de la presencia divina ardía ante ellos. Uno de los guerreros filisteos, temblando de terror, gritó: ¿qué poder es este que tienen? Huyamos. Este pueblo es guardado por su Dios. La victoria estaba a la vista, pero detrás del velo de la batalla, un misterio aún aguardaba.
Un nuevo pacto no solo implicaba una alianza renovada entre Dios y su pueblo, sino que presagiaba una manifestación del reino celestial que revolucionaría a toda la humanidad. En el desenlace de este sacrificio, Manasés entendió que no solo luchaban por su tierra, sino por un plan eterno que iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Acaso no se acerca el tiempo, murmuró su corazón, cuando las naciones clamarán al Dios de Israel, y todos reconocerán que solo Él es el verdadero Rey? Un equilibrio divino brillaba en lo más profundo, los cielos estaban a punto de abrirse y la promesa de Dios, hasta entonces oculta, comenzaba a revelarse en medio de su pueblo. La gloria de Yahvé cubría el templo como un manto de luz, y el clamor del pueblo resonaba en su máxima expresión, llenando el aire con un eco de adoración que hacía temblar el fundamento de la tierra. Manasés, todavía de rodillas, sintió como el fuego de la presencia divina ardía en su interior, alimentando su fe y determinación. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que se alzaba en su corazón. La batalla con los filisteos era solo un capítulo de una historia más grande. En ese momento, un sacerdote se acercó a él, su rostro iluminado por la haz de gloria. Rey Manasés, dijo con voz firme, el Señor ha hablado y nos ha dado un mensaje. Debemos estar atentos a su voluntad, porque lo que se avecina no es solo una victoria sobre nuestros enemigos, sino una revelación del poder de su pacto con nosotros. Manasés se puso de pie con la mirada fija en el horizonte, donde los filisteos comenzaban a retroceder, llenos de temor. ¿Qué has oído?, preguntó el rey, su corazón palpitando. El sacerdote, para permitir que la unción divina se asentase, respondió, en la oración que elevamos, el Señor nos prometió que no solo habrá liberación de nuestros enemigos hoy, sino que desde esta victoria, comenzarán a ver su mano sobre las naciones, mostrando su soberanía, como está escrito en los Salmos, Él levantará bandera entre las naciones, y llamará a su pueblo a las alturas. Las palabras del sacerdote resonaban en la mente de Manasés, desatando un torrente de reverberaciones que atravesaron su ser. Había algo en ese mensaje que parecía contemplar no solo su presente, sino un futuro donde toda la tierra sería testigo del poder del Dios de Israel. ¿Qué debemos hacer, entonces?, preguntó con fervor renovado. Debemos proclamar la grandeza del Señor, respondió el sacerdote. Nuestro sacrificio es más que una ofrenda, es un instrumento de la revelación de su reino. Que cada uno de nosotros lleve el mensaje, que comience aquí, y que se expanda hasta los confines de la tierra. Recuerda la promesa, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Con un entusiasmo renovado, Manasés se volvió hacia el pueblo reunido. Escúchenme, mis hermanos. La victoria es nuestra, comenzó, su voz resonando como un poderoso trueno. Pero no es solo un triunfo físico. Hemos recibido una promesa divina que va más allá de nuestro entendimiento. Preparémonos para gritar las maravillas de nuestro Dios, para que todos sepan que hay un rey en Israel, y su nombre es Yahvé. Mientras su proclamación llenaba el aire, los filisteos, aturdidos ante el poder del clamor sagrado, comenzaron a retirarse en desbandada. Los guerreros de Judá los persiguieron, pero la verdadera batalla, la espiritual, se libraba allí mismo, en los corazones del pueblo. La atmósfera se tornó electrizante, cada hombre y mujer comprendía que estaban en el umbral de un nuevo comienzo. Y así, con voces fuertes y corazones valientes, comenzaron a declarar la fidelidad de Dios. De repente, un rayo de luz brilló desde el cielo, como si abriese la misma bóveda de los cielos, trayendo consigo una revelación que sacudió la tierra. Y será que en los últimos días, resonó la voz del Altísimo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Los aplausos de júbilo llenaron el ambiente, cada persona sintiendo que algo grande estaba por suceder. Manasés, emocionado por lo que acababa de escuchar, comprendió que este era solo el inicio de un tiempo en que Dios manifestaría su gloria de maneras que jamás habían imaginado, como una revelación prometida. Una sombra pasó sobre él. Una certeza invadió su corazón, este pueblo no solo luchaba por su tierra, sino por un destino que cambiaría no solo a Israel, sino a todas las naciones que habitaran bajo el cielo. Estemos en oración y expectación, susurró Manasés para sí mismo, porque el tiempo de nuestras promesas está más cerca de lo que pensamos. Sin embargo, al mirar el horizonte,
una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Qué más ha preparado Dios? ¿Qué otras bendiciones aguardan a quienes son fieles a su pacto? Y así, con la mirada fija en la distancia, su alma se llenó de una profunda anticipación. La obra que Dios estaba a punto de hacer estaba más allá de su comprensión. Las configuraciones del cielo comenzaron a cambiar, como una cortina que se descorre para revelar lo oculto. El eco de los gritos de victoria aún resonaba en la tierra, pero ahora una profunda solemnidad invadía el instante. Manasés sintió el llamado reverente del Espíritu, un susurro que traía consigo un peso de responsabilidad y propósito. Mientras la multitud seguía celebrando, la mente del rey divagó hacia el mensaje del sacerdote. Aquella promesa de derramamiento era más que una proclama, era un desafío a la fe que requería acción. ¿Cómo debemos prepararnos para lo que está por venir?, pensó Manasés, su corazón latiendo con la urgencia de un corazón que sabe que su tiempo se aproxima. Hermanos, escuchen, exclamó, sus palabras cortando el fervor jubiloso. No es suficiente haber ganado esta batalla. Este es el principio de un movimiento, un despertar entre las naciones. Necesitamos buscar la dirección del Señor, preparar nuestros corazones y nuestras casas. Entre la multitud, un anciano de la tribu de Judá se acercó, su rostro surcado por líneas que narraban historias de fe y lucha. Rey Manasés, ¿qué debemos hacer para preparar nuestros corazones para lo que el Señor está por hacer?, preguntó con voz temblorosa pero firme, sus ojos llenos de un conocimiento profundo de las Escrituras. Debemos apartarnos del pecado, de las prácticas que han desviado nuestro corazón de Dios, respondió Manasés, recordando las advertencias de los profetas sobre la importancia de la pureza ante el Señor. Debemos volvernos a Él con todo nuestro ser, porque solo en la pureza de nuestro pacto con el Altísimo encontraremos el favor que necesitamos. Las palabras del rey encontraron eco en el corazón de los presentes. La atmósfera se tornó pesada, un silencio sepulcral se apoderó del lugar mientras cada alma consideraba su camino. Las familias, los guerreros, y los ancianos comenzaron a interceder, unos por otros, levantando sus voces hacia Dios en confesión y súplica. Mientras oraban, un viento suave pero firme descendió sobre ellos, envolviendo a la multitud como una caricia divina. Y sucederá que si se volvieren a mí de todo su corazón, yo responderé, resonó en sus corazones como una promesa antigua que nunca pierde su vigor. Manasés, sintiendo la fuerte presencia del santo, cerró los ojos en la reverencia de la adoración. En aquella intimidad, una visión se le presentó, una ciudad resplandeciente, donde las naciones venían en oración, rodeando a un altar donde solo se ofrecía alabanza. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, reflexionó, un reino de sacerdotes, donde cada uno de nosotros sea un reflejo de su gloria. Sin embargo, al disiparse la visión, otra sombra se alzó en su espíritu. ¿Estaremos nosotros listos para lo que implica ser un pueblo separado para Dios?, pensó rápidamente, recordando las advertencias de los días pasados, donde la desobediencia de Israel había traído devastación. Con el corazón palpitante, el rey entendió que el camino hacia la gloria de Dios no estaba exento de pruebas. Aquella batalla había sido solamente un paso, la verdadera lucha sería permanecer fiel a la llamada sagrada en un mundo que desearía verlos caer en el olvido. Prepárense, pueblo de Dios, proclamó con renovado fervor, porque lo que está a punto de acontecer no es solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. La convicción ardía en su ser, entendía que cada uno de ellos debía tomar su lugar en la herencia del pacto. En ese momento, un rayo de luz brillantemente cortó el cielo. Una voz resonante y poderosa se escuchó, «He ahí que hago nuevas todas las cosas», y la creación aguarda con anhelo la revelación de los hijos de Dios. Las palabras reverberaron en sus corazones, la promesa de un tiempo venidero, lleno de gloria y redención. Mientras la multitud se sumía en la oración, una profunda inquietud se instaló en el espíritu de Manasés. ¿Qué más nos revelará el Señor en este nuevo tiempo? ¿Qué otras pruebas o bendiciones irá a desplegar ante nosotros? La urgencia de la pregunta lo llenó de un profundo sentido de anticipación, consciente de que la historia de su pueblo estaba tomando un giro que trascendería su comprensión. ¿Acaso estaban listos para lo que Dios podía pedirles en su camino hacia la libertad? Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse cuando el pueblo, aún en oración ferviente, sintió la inminente presencia de algo sobrenatural.
Manasés, en medio de la multitud, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, era como si el aire fuese electrificado por la inminente revelación de Dios. Este no era un encuentro ordinario, sino una presidenta divina que marcaba un antes y un después en la historia de Israel. Con el corazón dispuesto y la mirada alzada hacia los cielos, Manasés comenzó a pronunciar palabras llenas de unción. El Altísimo se está preparando para hacer algo asombroso entre nosotros. Proclamemos una vez más su grandeza y honremos su poder con ofrendas de alabanza. La multitud, respondiendo a su llamado, levantó sus voces en un clamor de adoración, y en ese fervor, la gloria de Dios descendió como un denso humo, llenando el espacio de un resplandor inigualable. De repente, en medio del clamor del pueblo, Manasés sintió que su corazón se aceleraba al recordar las profecías de sus antepasados. ¿Acaso es este el tiempo en que se cumplirá la promesa hecha a Abraham? Se preguntó a sí mismo, recordando las palabras del pacto eterno que Dios había establecido con su linaje. El eco de la promesa resonó en su mente, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 12:3. Sin embargo, a medida que el rey reflexionaba, la atmósfera cambió sutilmente. La confianza estalló en su interior, pero junto a ella surgió un espesor de temor. ¿Estamos preparados para lo que el Señor está a punto de hacer? ¿Tendremos el valor de cumplir su voluntad? Estas preguntas danzaban inquietas en su mente. El anciano de Judá, que había hecho la pregunta inicial, se acercó nuevamente. Rey, mira hacia los cielos. Aquello que Dios tiene planeado será trascendente, pero también nos demandará sacrificio. Su voz, aunque grave, estaba impregnada de esperanza. Entonces, como respuesta a sus inquietudes, una nube espesa cubrió el lugar, y de ella emergió una voz que resonó en el corazón de cada hombre, mujer y niño presente. He aquí, estoy por levantar a un remanente fiel que será testigo de mi justicia y serviré como luz ante las naciones. No es en tus habilidades, oh Rey, sino en tu obediencia donde se manifestará mi gloria. Las palabras divinas cayeron como un manto sobre la multitud, y un nuevo entendimiento comenzó a florecer en los corazones de los asistentes. En la intercesión y la súplica, Manasés clamó, ¿qué debemos hacer, Señor, para preparar nuestros corazones ante este inminente movimiento? Humíllense ante mí y aparten sus caminos. Y yo los bendeciré, llenaré sus vidas con mi espíritu y las naciones se volverán a mí a través de ustedes, resonó la voz. El rey Manasés, sintiendo la urgencia del momento, cayó de rodillas, seguido por su pueblo que también se postraba, en un acto de rendición ante la soberanía de Dios. El viento del Espíritu sopló una vez más, trayendo consigo un torrente de convicción y transformación. He aquí que todos los que me buscan verán mi salvación y a toda lengua proclamaré mi gloria. Se escuchó nuevamente, y al pronunciarse esta promesa, las lágrimas cayendo de los ojos de los presentes se convirtieron en joyas de adoración, pero en el fondo de su ser, una inquietante pregunta no dejó de repetirse en la mente de Manasés, como un eco divino que lo instaba a prestar atención. ¿Y cuáles serán las pruebas que vendrán antes de la gloria? ¿Qué desafíos enfrentaremos en este camino hacia el cumplimiento del pacto? A medida que la visión se desvanecía, la luz del día comenzaba a extinguirse, dejando a la multitud en un estado de reflexión profunda. Aún resonando en sus corazones estaban las palabras de Dios, dejando claro que un nuevo capítulo en la historia de su pueblo estaba a punto de abrirse, uno que revelaría no solo la gloria, sino también la responsabilidad de aquellos llamados a liderar. Y así, en medio de un silencio reverente, el rey Manasés sintió que la carga de un futuro incierto reposaba sobre sus hombros, aún con la certeza de que la mano de Dios estaba guiando su pueblo. La duda se entrelazaba con la fe en sus pensamientos. Estamos a punto de entrar en un tiempo que desafiará nuestra deleznable humanidad, y solo en la fidelidad absoluta se encuentra la verdadera victoria. ¿Qué nuevas revelaciones de su propósito se despliegan en el horizonte? ¿Estaban listos para los caminos misteriosos de Dios? El silencio que seguía al clamor había comenzado a tornarse en un murmullo entre los congregados. Manasés, aún en su posición de humildad, sintió como el peso de la revelación se alojaba en su corazón. Las palabras de Dios seguían resonando en su mente, humíllense ante mí. La verdad cósmica del mandato divino caló hondo en su ser, sabía que la obediencia no solo traería bendición, sino que además requeriría valentía y compromiso. A medida que la penumbra se adensaba, el rey se volvió a su pueblo, sus ojos reflejando determinación.
Hermanos de Judá, el Altísimo nos llama a univo. Nuestra historia no es solo recordar las promesas pasadas, sino actuar ahora, con fe y fervor. Debemos descartar el pecado que nos ha llevado a la ruina y buscar al Señor con todo nuestro ser. La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a clamar, Señor, perdona nuestras transgresiones. Te buscamos con fervor. Sus voces se entrelazaron en un clamor de unidad que se elevaba como un incienso fragante ante la presencia de Dios, y en el instante en que el eco de sus súplicas resonaba, una luz brillante surgió de la nube que había descendido, como un sol naciente en un horizonte de esperanza. La gloria de Dios se manifestó una vez más, y en su radiancia el pueblo experimentó una renovación de espíritu. Miren, he escuchado sus oraciones y estoy dispuesto a actuar, resonó la voz del Altísimo. Pero sepan que el camino será estrecho, y enfrentarán adversidades que pondrán a prueba su fe. La inquietud llenó el corazón de Manasés, pero también un fuego ardiente de determinación. ¿Cómo podría guiar a su pueblo si las pruebas eran inminentes? Rememoró la historia de sus antepasados, la travesía de Israel en el desierto, la conquista de la tierra prometida, el juicio de los profetas. En cada paso, Dios había probado la lealtad de su pueblo a través de desafíos graves. Señor, clamó Manasés, dame sabiduría para guiarlos. ¿Cómo podremos permanecer firmes conforme se desaten las tormentas sobre nosotros? Recuerda, Manasés, que el poder que se manifestará en tu pueblo proviene no de su fuerza, sino de su dependencia en mí. Cada prueba será una oportunidad para que el mundo vea mi gloria a través de su fe. Las palabras eran como agua fresca en su sed de entendimiento. Sabía que el Señor estaba preparando algo extraordinario, pero también debía estar listo para lo que venía. La atmósfera se tornó tensa a medida que cada hombre y mujer sintieron la sombra de lo desconocido acercarse. Las palabras del anciano de Judá volvían a danzar en su mente, aquello que Dios tiene planeado será trascendente, pero también nos demandará sacrificio. Manasés sintió el peso de la responsabilidad, el futuro de su nación no solo dependía de la victoria, sino también del arrepentimiento y la entrega sincera a Dios. Con una voz firme, el rey se dirigió nuevamente a su pueblo, hermanos y hermanas, Dios nos ha revelado su deseo de actuar entre nosotros, pero debemos revestirnos de armadura espiritual. Preparemos nuestros corazones y nuestras familias para la batalla que se presenta, porque el Señor va con nosotros, y entre nosotros se levantará un testimonio que las naciones verán. Mientras las palabras flotaban en el aire, un temblor sutil recorrió el suelo. Una señal ominosa, quizás, del desafío que se avecinaba. Las miradas de los presentes se encontraban, algunos con determinación y otros con miedo, cada uno consciente de lo que significaba tomar el camino hacia la obediencia. ¿Qué pasará cuando enfrentemos al enemigo?, preguntó una voz desde la multitud. Manasés sintió un escalofrío recorrer su espalda, aquella pregunta resonó en sus pensamientos. Sin embargo, en ese instante, la voz de Dios volvió a llenarlo de calma y certeza. No han de temer. Mis planes son de bien, no de calamidad. A través de cada prueba, un nuevo amanecer se acercará. Con esa afirmación, un nuevo propósito ardió en los corazones de los asistentes. Se encontraban en la encrucijada de la historia, donde cada acción contaría, donde la obediencia al Altísimo era la única clave para desbloquear el destino que él había preparado. El rey Manasés sabía que pronto se verían obligados a enfrentarse a fuerzas que habían desafiado a Dios, pero, en su corazón, una esperanza inquebrantable comenzaba a tomar forma. Una nueva revelación está desplegándose, hermanos. El tiempo de nuestro restablecimiento se acerca. Estén atentos. El camino será arduo, pero en él habrá gloria. ¿Quién se atreverá a ir con nosotros? En ese momento crucial, el eco de la antigua pregunta resonó en su ser, ¿y cuáles serán las pruebas que vendrán antes de la gloria? La respuesta se hacía cada vez más clara en su mente, el tiempo de las decisiones se aproximaba, y solo aquellos que mantuvieran la fe verían la intervención de Dios. ¿Qué nuevos desafíos les aguardaban en la senda que conducía al cumplimiento de su soberano plan? Y sucedió que después de un tiempo de preparativos y fervoroso clamor, el pueblo de Judá se halló en el umbral de una nueva jornada. La luna nueva había traído consigo un nuevo ciclo, un momento que resonaba con la expectativa de grandes acontecimientos.
Manasés, ahora imbuido del peso de su liderazgo, sabía que la fidelidad a la promesa divina requeriría fe, valentía y una respuesta unificada del pueblo. Al levantarse el alba, el rey se dirigió al pueblo en la plaza del templo, donde la multitud se había congregado en un espíritu de unidad. Hermanos y hermanas, proclamó con voz firme, hemos llegado al momento de la verdad. El Altísimo ha escuchado nuestras súplicas y ha prometido estar con nosotros en la batalla. Pero debemos entender que la lucha no es una simple contienda física, es también una confrontación espiritual, donde se definirán nuestros corazones y nuestro futuro. En medio del clamor de amén y asentimiento, Manasés recordó las palabras de los profetas que habían advertido sobre las pruebas que precederían la restauración. En el libro de Éxodo está escrito que el Señor endurecerá el corazón de los enemigos, recordó, y que será a través de nuestra resistencia y fe que su gloria será manifestada ante las naciones. La atmósfera se electrizó, y un murmullo llenó el aire como humo de incienso. La certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios se apoderó de sus corazones, mientras la alabanza comenzaba a elevarse. Manasés, sintiendo el fervor creciente, añadió, estad listos, porque lo que estamos a punto de enfrentar definirá nuestra identidad como pueblo de Dios. Cada batalla será una oportunidad para testificar de su fidelidad y poder. Pero mientras esta decisión tomaba forma en el corazón de Judá, un nuevo viento de oscuridad parecía surgir de las fronteras. Los pueblos circundantes, al enterarse de la renovación de Judá bajo el liderazgo de Manasés, comenzaron a aliarse, buscando desestabilizar su unidad. Envió espías el rey, que traían noticias sobre la prisa del pueblo filisteo y sus planes de invadir sus tierras. Se han unido los amonitas, moabitas y filisteos, informó uno de los mensajeros, con la intención de aplastar nuestra renovación y sembrar caos. La guerra se acerca. Las palabras resonaron como un trueno entre la multitud, y el temor comenzó a latir en los corazones, mas Manasés, sintiendo que el aliento del temor trataba de asfixiar su propósito, alzó su voz, no temáis a los que son muchos, porque el poder de nuestro Dios es más grande que cualquier ejército. Recordad cómo nuestro Dios ha intervenido en tiempos pasados, su mano ha estado siempre con nosotros. Esta es una oportunidad de ver a Jehová actuar en nuestra defensa. Debemos prepararnos, exclamó. La oración será nuestro primer estandarte en esta batalla. Clamemos al Señor con fe, sabiendo que su respuesta será mayor que cualquier temor que podamos abrazar. Bajo su liderazgo, el pueblo se unió en ferviente intercesión, clamando al cielo por fortaleza y valentía, y al caer la noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, el rey Manasés encontró un lugar apartado para buscar la dirección de Dios. En su clamor, sentía el peso del desafío ante él, y las palabras del antiguo pacto resonaban cada vez más en su alma. ¿Cómo podré liderar a este pueblo si las luchas que enfrentamos son más grandes que nosotros?, clamó, su voz llena de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Entonces, la voz del Altísimo resonó en su interior, un susurro que traía consigo calma y propósito. Manasés, no te olvides que he estado contigo desde el principio. Las batallas que enfrentas servirán no solo para liberar a Judá, sino para que las naciones conozcan que yo soy el Señor. Prepárate para ser testigo de mi poder y mi pacto que se dará a conocer. Aquella promesa encendió un fuego en el corazón de Manasés, quien regresó al pueblo con renovada determinación. Mañana, en la mañana, iremos a enfrentarlos, proclamó. Pero primero, debemos consagrarnos. Anders. Reúne a los sacerdotes y levitas, y juntos debemos ofrecer una ofrenda de dedicación al Señor. Este será un sacrificio de unidad, un símbolo de nuestra entrega a Él antes de entrar en la batalla. La luz del amanecer trajo consigo un ambiente de expectación, y la ciudad se llenó de voces al unísono clamando a Dios. Manasés, a la cabeza de su pueblo, se postró ante el altar, levantando sus manos y con lágrimas en los ojos. Señor, confiamos en ti. No por nuestra fuerza, sino por la tuya, que podamos ser liberados de nuestros enemigos y que tu gloria sea manifiesta. Mientras el pueblo oraba y sacrificaba, una nube comenzó a descender sobre el templo, y el cielo se oscureció con relámpagos y truenos. Era un momento de intensa revelación, cada corazón se sintió sobrecogido por la presencia de Dios. En ese instante, una voz resonó desde la nube, «He aquí que estoy haciendo algo nuevo.
no solo restauraré a Judá, sino que por este pueblo abriré un camino a las naciones. La promesa de un nuevo pacto surgió como una luz fresca en la oscuridad, y el pueblo supo que estaban al borde de un cambio monumental. Manasés sentía que cada palabra de Dios era un llamado a la acción, y esas promesas serían la clave para enfrentar las pruebas venideras. Con la angustia y el fervor entrelazados, su corazón latía con anticipación. Las dudas aún permanecían, pero el compromiso de seguir al Señor sin titubeo se volvió cada vez más fuerte. Las señales de la batalla se acercaban, y en medio de esta cargada atmósfera, como un eco sagrado, la pregunta resonó en su mente: ¿están listos para la lucha que se avecina? ¿Qué nueva gloria se desvelará cuando se abran las puertas del cielo? La historia de Judá estaba lejos de terminar, un nuevo capítulo de restauración y revelación aguardaba en las sombras, con el susurro de un pacto nuevo que aún estaba por manifestarse. ¿Qué secretos se desvelarían en el horizonte de la providencia divina, y cómo responderían aquellos que estaban llamados a ser el pueblo de Dios? Con cada día que pasaba, el tiempo se hacía más urgente y el llamado más claro.